de fuego, que es el oxígeno. Los agentes oxidantes son aquellos materiales que ceden oxígeno u otros gases oxidantes durante el curso de una reacción química. Los oxidantes no son combustibles en sí, pero hacen que se produzca una combustión cuando se combinan con el combustible. Además del oxígeno, existen otras sustancias que entran en la categoría de oxidante, como pueden ser los bromatos, brominas, cloratos, clorina, fluorina, ácido nítrico, nitritos, permanganatos, peróxidos, que en la vida cotidiana no se los van a encontrar, solo o bien en procesos industriales o como subproductos de alguna descomposición de algún material, o para aplicaciones específicas donde se desea producir una combustión en una atmósfera donde no haya oxígeno. Por ejemplo, un vector para poner un satélite en órbita. Como el oxígeno está en la parte inferior de la atmósfera, si yo necesito trabajar con un motor de cohete para subir un satélite en órbita, no puedo pensar en que va a tomar oxígeno de la atmósfera. Entonces tengo que generar esa combustión con un oxidante que bien o provee el oxígeno a lo largo del recorrido o use algún tipo de oxidante que sea eficiente y pueda llevarlo y dosificarlo a lo largo del recorrido. El oxígeno está presente en el aire en un 21% a temperatura ambiente, pero la combustión puede seguir con concentraciones tan bajas como 14%. Esto es para ciertos fuegos confinados, puede haber combustiones con bajas concentraciones de oxígeno. O sea, no necesariamente requerimos el 21% de aire para que exista la combustión. Otro de los elementos de este tetraedro de fuego es el combustible. El combustible es el material o la sustancia que se oxida o arde en un proceso de combustión. En términos científicos, el combustible en la reacción de combustión es el agente reductor. En el proceso de combustión intervienen dos factores claves relacionados con el combustible: su estado físico y su distribución. O sea, en el caso de los sólidos nos interesa, en el caso de los combustibles, mayoritariamente en los sólidos, nos interesa su estado físico y distribución. Los combustibles se encuentran en estado físico sólido, líquido y gaseoso, y una de las consideraciones iniciales con respecto a los combustibles sólidos es el área de superficie del material en relación a la masa. Cuanto más grande sea la superficie del área en relación a la masa, más rápido será el calentamiento del material y el incremento de la velocidad de la pirólisis. Bueno, acá aparece un término nuevo, que es pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis es el proceso de fusión de un sólido por acción del calor. Entonces, cuando decíamos que para que la combustión se lleve a cabo necesitamos que tanto el combustible y el oxidante estén en la misma fase gaseosa, por efecto del calor, el sólido se descompondrá y generará productos para la combustión en fase vapor que se mezclarán con el oxígeno del aire. Y ese proceso se llama pirólisis. En cuanto a la relación superficial, también es muy importante en los sólidos, porque cuanto mayor área para una misma masa, cuanto mayor superficie tengamos, mayor va a ser la transferencia de calor. Por lo tanto, más fácil va a ser que se queme. Si yo tengo un cubo de 1 kilo de madera y lo aplano con un aplanador y genero una cinta chata de unos milímetros de espesor, esa cinta se va a quemar a mucha más velocidad que el cubo compacto. ¿Por qué? Porque aumenté su relación de área con respecto a la masa. Si el combustible sólido se encuentra en posición vertical, la propagación del incendio será más rápida que si estuviera en posición horizontal. Esto es debido al incremento de la transferencia por convección
y el contacto directo de la llama con la conducción y la radiación. Esto es, depende también de la posición en que se encuentre un sólido, porque esto hace que intervengan uno o más mecanismos de transferencia de calor, que los tres mecanismos de transferencia de calor que existen son la convección, la conducción y la radiación. Son las tres formas de transferencia de calor. En el caso del sólido en forma vertical, permite que actúen las tres. Por lo tanto, hay una mayor transmisión de calor. Si hay mayor transmisión de calor, se quema más rápido. Con respecto a los líquidos, cuando ocurre un derrame, el líquido asumirá la forma del suelo, esto es, alargado. Fluirá y se acumulará en las áreas más bajas. Resulta interesante observar que la mayoría de los líquidos inflamables tienen una gravedad específica menor que 1. ¿Se acuerdan de qué era la gravedad específica? La gravedad específica era la relación que había entre la densidad de un fluido con respecto a la densidad del agua. Si ambos se multiplicaban por la aceleración de la gravedad, daba que era la relación que había entre el peso específico de un fluido con respecto al peso específico menor que 1, que es más. Entonces, la mayoría de los líquidos inflamables con respecto al agua flotan. Y es por eso que el agua, como agente extintor, no es utilizado como agente principal para extinguir líquidos combustibles, porque no lograría cortar la mecánica de la combustión. Y entonces volvamos aquí a este esquema del tetraedro de fuego. Para que exista la combustión, debe darse una relación entre estos 4 factores. ¿Qué pasa si se bloquea alguno de estos elementos en la combustión? La combustión se detiene, se apaga el fuego. Entonces, ¿cuál vendría a ser la mecánica de la extinción de incendio? Para poder extinguir un incendio, para apagar el fuego, basta con bloquear, digo entre comillas basta, con bloquear uno o varios de estos elementos que componen el tetraedro de fuego. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de los combustibles sólidos, yo no voy a poder bloquear el combustible en sí, el oxígeno es en algunos casos especiales. Entonces, la mecánica de extinción en un sólido será bloquear el calor. ¿Cómo voy a bloquear el calor? Y bueno, le voy a proyectar un agente extintor, en este caso que nos reúne hoy, el agua, que tiene la propiedad tiene una capacidad de transferencia de calor muy importante. Entonces, el agua proyectada sobre el fuego, al entrar en contacto con alta temperatura, se evaporará. Ese proceso de evaporación resta energía, entonces produce que un enfriamiento le quita calor al fuego, bloqueando este elemento. Si yo bloqueo este elemento, el fuego se apaga. Entonces, la mecánica de extinción para un combustible sólido es enfriándolo. Le tiro agua y se apaga. Ahora, habíamos visto recién que en el caso de los líquidos, existen líquidos, la inmensa mayoría, excepto algunos hidrocarburos pesados, que con respecto al agua flotan. Entonces yo tengo un derrame de gasoil, nafta, etcétera, incendiado, y le proyecto con una manguera agua, y esa agua, ¿qué pasa? Cae en el fuego y se va en la parte inferior, porque el líquido combustible flota sobre el agua, y entonces la relación de este tetraedro se sigue manteniendo, porque si está incendiado, el combustible con el oxígeno siguen en contacto, por temperatura ese líquido mezclan con el aire y con agua no lo puede extinguir directamente. ¿Qué se hace? Una manta
líquidos que se van a mezclar y otros no, que no con el agua. También se tendrá en cuenta para las maniobras de extinción. Por ejemplo, los alcoholes están dentro de la categoría de los líquidos polares que son solubles en agua. Entonces, el agente para extinguirlo tendrá que tener ciertas condiciones para que eso no ocurra. Y por último, la volatilidad o facilidad con la cual un líquido genera vapores tendrá influencia en las labores de control del incendio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, porque hay diferencias entre la velocidad con la cual un líquido derramado genera vapores. El que genera más rápidamente vapores será mucho más peligroso que el que tarda o genera vapores a una tasa más lenta. ¿Y por qué? Y porque dijimos que la combustión se realiza en fase gaseosa, entonces los combustibles deben convertirse a fase gaseosa. Si fácilmente genera vapores que se mezclan con el oxígeno, es mucho más fácil de entrar en combustión que uno que tarde en generar vapores. Desde la segunda fase, en el inicio de la combustión, es la mezcla, bueno, lo que decíamos recién, la mezcla de vapores con el combustible, perdón, de la mezcla de los vapores del combustible con el oxidante. La mezcla de los vapores del combustible y el aire debe estar dentro de los denominados rangos de inflamabilidad. Los límites superiores e inferiores de concentración de vapor en aire permitirán la propagación de la llama cuando entre en contacto con una fuente de ignición. Entonces, dependiendo cada tipo de combustible, hay una relación de aire-combustible determinada. O sea, no se da la combustión para una misma relación de mezcla aire-combustible. Depende de cada tipo de combustible. Hay combustibles que necesitan muy poco oxígeno y hay otros que necesitan mucho oxígeno para entrar en combustión. Eso está determinado por cada tipo de combustible. Y esto se llama rango o límite de inflamabilidad. Hay un límite inferior y un límite superior de inflamabilidad. El rango de inflamabilidad varía con el combustible y con la temperatura ambiente. Generalmente el rango de inflamabilidad es dado para temperaturas de 21 grados. Sobre cómo se manifiesta el fuego, hay dos tipos de procesos. Uno es con llama y otro es sin llama o incandescente. El fuego con llama o la combustión con llama está representada en el tetraedro de fuego, con los 4 lados representados por combustible, calor, oxígeno y reacción química en cadena. Para los fuegos o las combustiones sin llama, están representados por el triángulo de fuego. Esto es combustible, calor y oxígeno. No existe reacción en cadena. El tercer componente de este tetraedro es el calor. Dice, el calor es el componente energético del tetraedro de fuego. Cuando el calor entra en contacto con el combustible, la energía hace que la reacción de combustión continúe de los siguientes modos. Primero provoca la pirólisis o la vaporización de los combustibles sólidos y líquidos y la producción de vapores o gases capaces de ignición. Entonces necesitamos de calor suficiente para provocar vapores, ya sea de los sólidos o de los líquidos, que se mezclen con el oxígeno. Proporciona la energía necesaria para la ignición. Entonces, una vez que tenemos la relación de mezcla oxígeno-combustible, necesita una determinada cantidad de energía para iniciarse el proceso de combustión. Y tercero, causa la producción e ignición continua de los vapores o gases combustibles, de modo que la reacción de combustión pueda continuar. Entonces, una vez que se inició la combustión, esa reacción debe generar una tasa de calor determinada que sea positiva. Esto es, que permita que se realimente, o sea, que se vuelvan a generar vapor y que se vuelvan a se vuelva a producir la ignición. No sé cuál sería la palabra exacta. Entonces,
si esa cantidad de calor o esa tasa de calor es negativa, el fuego luego de un instante se apaga. Si es positiva, continúa en el tiempo. Y el cuarto elemento vendría a ser la reacción química en cadena. O sea, la combustión es una reacción compleja que necesita de un combustible en estado gaseoso vapor, un oxidante y energía calórica combinada de forma muy específica. Una vez que se produce la combustión con llama o el fuego, este solo puede continuar si existe energía calórica suficiente que produzca la formación continua de vapores y gases combustibles. Este tipo de reacción se denomina reacción química en cadena. La reacción química en cadena y la propagación relativamente rápida de los factores son los factores que distinguen el fuego de las reacciones de oxidación, que son más lentas. Entonces, en las reacciones de oxidación no tenemos reacción en cadena, en cambio en el fuego sí. Entonces, esos son los 4 componentes que forman el tetraedro de fuego. Las mecánicas de combustión están vinculadas a a la relación que hay entre esos 4 elementos. Por lo tanto, la mecánica de extinción estará relacionado con bloquear uno o más de esos elementos. Por ejemplo, los polvos químicos trabajan bloqueando la reacción en cadena. Se generan combinaciones con los radicales libres que están en el fuego en evolución, que es en realidad en una fase de plasma donde se han disociado ciertos componentes, y los polvos químicos tienen la capacidad de generar subproductos que bloqueen esos elementos de forma tal que bloqueen esa reacción. Entonces, dependiendo del tipo de necesidad, es cuál es el elemento que se va a bloquear. Hay una clasificación de tipos de fuego en función de los materiales en los que se produce. Así tenemos, por ejemplo, los clase A, son fuegos que involucran materiales sólidos orgánicos, en los cuales pueden formarse brasas, por ejemplo, madera, el papel, cartón, paja, carbones, textiles, etc. Los clase B son fuegos que involucran a líquidos inflamables y sólidos fácilmente fundibles por acción del calor, como los llamados sólidos licuables. Dentro de este rubro podemos encontrar todos los hidrocarburos, alcoholes, parafinas, etc. Los clase C son fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como electrodomésticos, interruptores, cajas de fusible, celdas de maniobras, etc. Herramientas eléctricas. Entonces, aquí ya no me interesa el material que está ardiendo, sino que me interesa que ese material está bajo carga eléctrica. Entonces, el agente extintor no puede ser conductor de energía eléctrica porque va a producir ya sea cortocircuito en el aparato o va a electrocutar el operador que quiere apagar el fuego. Clase D, fuegos deflagrantes. Generalmente estos son producidos por metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos, que combustionan violentamente y generan llama muy intensa. Sobre este tipo de fuegos no se deben utilizar agua, ya que esta reacciona violentamente. El más conocido es el sodio férrico, que al aplicarle agua genera una reacción exotérmica muy, pero muy violenta. Es peligrosísimo extinguir un incendio de sodio con agua. Otros ejemplos son el magnesio, el polvo de aluminio, circonio, el titanio, potasio, etc. Y luego apareció una categoría un poco más moderna, que son los fuegos clase K, que surge de
la complejidad de extinguir fuegos en cocinas industriales, en aceites, dice aquí en freidoras industriales. Entonces hizo una clasificación particular para usar agentes especialmente diseñados para este tipo de fuego. Como dice aquí, la letra K deriva del vocablo kitchen, que significa cocina. Bueno, tenemos la señalética de las distintas clases de fuego: triángulo para los clase A, cuadrado para los C, para los B, círculo para los C, estrella para los D y hexágono para los fuegos clase K. Y en esta simple matriz podemos ver un ejemplo de aplicación de los distintos agentes extintores en función de las clases de fuego. Nosotros estamos viendo, o nos interesa, como agente extintor, el agua, que fíjense que es de aplicación para los clase A, para los sólidos. Para otros tipos de fuego tenemos otros agentes, por ejemplo, las espumas, y la más famosa es la AFFF. Hay distintos tipos de espuma. AFFF son las siglas de Aqueous Forming Film Foam, que quiere decir espuma formadora de película acuosa. Fíjense que se puede aplicar para sólidos y para líquidos. Los polvos químicos, los potásicos, tienen este rango de aplicación. Los ABC, este otro. Hay casos de aplicación especial con agentes gaseosos. Hay muchos tipos de gases para extinción, de diseño. El más común, el dióxido de carbono, que no es de diseño, digamos, es un gas que está en la atmósfera, que se aplica mayoritariamente para extinguir algunos fuegos con líquido, con derrames, y fuegos eléctricos. Por ejemplo, si tenemos un data center, un centro de cómputo informático, no se puede aplicar un agente, por ejemplo, agua, porque tiene una destrucción de los equipos y la pérdida de la información. Entonces, lo que se hace, se trabaja con, recuerden otra vez, el tetradero de fuego, la mecánica de la combustión. Lo que se hace es quitar el oxígeno, o sea, se bloquea el oxígeno. ¿Cómo se bloquea el oxígeno? Inyectando en el recinto un agente gaseoso que desplace el oxígeno de forma tal que la concentración de oxígeno sea tan baja que no pueda haber combustión. Uno de esos agentes utilizados es el CO2. ¿Por qué sale aquí? Porque dentro de los agentes gaseosos es barato, pero tiene el riesgo de que es asfixiante. Entonces no puede ser utilizado en ambientes habitados. Hay otros especiales como el FM200, el 3M, etcétera, que sí están diseñados para ambientes habitados. Luego tenemos pueblos especiales, que son para los fuegos en cocinas. Como verán, cada uno de estos agentes, y solo hay unos pocos listados, es todo para dar una clase particular. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre, ya que estamos hablando de instalaciones de agua, sobre este agente extintor que es el agua. Bien, y ahora veamos particularmente los sistemas basados en agua. ¿Por qué? Porque estamos viendo dentro de nuestras instalaciones industriales de agua, una de ellas, que es las instalaciones contra incendio a base de agua. Los sistemas que funcionan a partir de agua son las redes de mangueras e hidrantes, las redes de rociadores, o también llamados en inglés sprinklers, y los sistemas basados en espumas. Los sistemas a base de espumas son primos, hermanos de los sistemas a base de agua. ¿Por qué? Porque constitutivamente son
son iguales a un sistema de agua, solo que adicionalmente tienen un sistema de dosificación de agente espumígeno que dosifica un porcentaje de espumígeno para el torrente de agua y luego en el punto de aplicación un elemento de proyección particular que permite inyectar aire a esa mezcla de aire, de agua y espumígeno para producir la espuma. Entonces, a un sistema podemos tener una planta industrial que tenga una red de agua contra incendio y que para una parte específica de protección de esa planta tenga un sistema de espuma. Ese sistema de espuma es parte del sistema de agua, solo que tiene elementos adicionales. Entonces no es que es un sistema autónomo aparte que hay que diseñar. Toda red de agua contra incendios constituye una instalación básica integrada por los siguientes componentes. Fuente de abastecimiento de agua, al igual que las otras redes de agua industrial, tenemos nuestra fuente de abastecimiento de agua, solo que esta fuente debe cumplir ciertos requisitos que son más complejos que las otras instalaciones de agua. Una red de distribución que va a servir para llevar el agua a los distintos puntos de aplicación, y el equipamiento de lucha contra el fuego, propiamente dicho, que es el que nos va a servir para proyectar el agua al incendio, al fuego. Los dos primeros componentes son comunes a todos los sistemas que operan sobre la base de agua, siendo el último de los componentes específico. Esto es, este elemento de lucha contra el fuego, los equipamientos de lucha contra el fuego, depende si son rociadores, si son mangueras, etc. La fuente de abastecimiento de agua para incendio debe cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos deben cumplirse de manera simultánea. Y estos son: la provisión debe ser constante, la provisión debe ser automática. Ya vamos a volver sobre el término automático, ¿qué significa? No debe verse afectado por heladas o por sequías, sin elementos sólidos que obstruyan la red, controlable por el usuario de la protección, debe estar dotada de avisadores de falta de presión y de reserva, de nivel de reserva, con capacidad suficiente para proveer el caudal máximo a la presión más desfavorable, y que la falta de suministro de energía no afecte la continuidad del servicio, o sea, debe ser independiente del suministro eléctrico. Si hay un corte de suministro eléctrico, no puede alterar mi abastecimiento de agua contra incendio. De la misma forma que si hay mantenimiento en una red pública de agua, no puede eso alterar mi sistema contra incendio. Entonces, mi sistema no puede depender de una red pública, no puede depender de energía externa. Dice que cuente con la reserva necesaria y exclusiva para la red de incendio. Ya vamos a ver por qué reserva necesaria y exclusiva. Un comentario sobre el tipo de agua, la calidad de agua. No nos interesa que el agua sea potable porque es un agua que no va a ser bebida o consumida. Basta que el agua sea agua, que cumpla con las condiciones de ser agua, porque ¿qué nos interesa? Nos interesa su capacidad refrigerante, la capacidad que tiene el agua de absorber calor. Dicho esto, las últimas normativas del año pasado de mantenimiento de sistemas de protección contra incendio incluyen ahora una cláusula de control de calidad de agua, pero no por una cuestión de que nos interese desde el punto de vista de la extinción, sino por una cuestión de corrosión de los equipos o de obstrucciones. Entonces tener en cuenta que
que no haya sólidos en suspensión y esas cuestiones. Sigamos con fuente de abastecimiento. Dice, datos necesarios para determinar la fuente de abastecimiento son el caudal, la presión y la autonomía del servicio. El caudal sale por sumatoria de las necesidades de cada sistema, funcionando simultáneamente, el mayor de los sistemas a abastecer. Cuando hablan sumatoria de necesidades del sistema que funcionen simultáneamente, quiere decir, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que la normativa, dependiendo del tipo de riesgo, puede definir varios elementos de lucha contra el fuego en función de las necesidades. Esto es, puede definir que se requiere una manguera, o 2 mangueras, o 3 mangueras simultáneamente. En el caso de rociadores, dependiendo también del riesgo, pide 9 rociadores simultáneos, 12 rociadores simultáneos. La suma de esos caudales va a dar el caudal total de mi sistema. Y en cuanto al mayor de los sistemas a abastecer, quiere decir que siempre se rige por el mayor de los riesgos. Esto es, si tenemos un predio industrial donde tenemos 3 edificios, de los cuales uno es un depósito, otro es oficina y otro es la planta de producción, el mayor de los riesgos, el que sea más riesgoso de esos 3 edificios en función de la normativa, determinará las condiciones de diseño de nuestro sistema. Si cubre el mayor de los riesgos, cubre los menores. Entonces, no se diseña para cubrir simultáneamente los 3 riesgos, sino el mayor de los riesgos. ¿Por qué? Porque un incendio se genera en un foco y luego se propaga. Entonces se incendia el depósito y luego se propaga, se incendia la oficina y luego se propaga, o la planta industrial y se propaga. No se incendian simultáneamente la oficina, el depósito y la planta industrial. Si eso ocurre, estamos en presencia no de un incendio, sino que o de un bombardeo o de un atentado. Y la normativa no está diseñada para eso. En el caso de la presión, es la mayor requerida, el punto más desfavorable respecto al suministro, la suma de pérdidas de carga en cañerías y accesorios y las diferencias altimétricas. O sea, igual que en una red de agua industrial de las que hemos visto anteriormente. Y que van a ser prácticos con el ingeniero Quintero la semana que viene. Y la reserva surge como producto del caudal por el tiempo de funcionamiento del sistema. Ambos términos son definidos por normativa. Entonces, fíjense que caudal y presión es al igual que cualquier red de agua, solo que, ya vamos a ver quién define esos parámetros. Pero aparece una cuestión nueva que es el tiempo de funcionamiento del sistema. Entonces, en los sistemas contra incendio tenemos que asegurar una autonomía de funcionamiento. ¿De dónde salen los parámetros para definir esa autonomía de funcionamiento? De la normativa de aplicación, que vamos a ver en unos minutos. Entonces se define como fuente de abastecimiento a aquellos suministros que pueden garantizar con la autonomía esperada el caudal necesario como mínimo, dado que la presión puede lograrse por otros medios, aunque si en forma simultánea, mejor. Tenemos fuentes disponibles, la red de suministro público, fuentes naturales inagotables de superficie y fuentes naturales inagotables subterráneas. Pero ¿qué pasa? Esas fuentes pueden cumplir con los requerimientos estos, y en la mayoría de los casos, o casi siempre, no. Entonces deberemos acumular un determinado volumen de agua para asegurarnos nuestro suministro de agua contra incendio.
Entonces, si no hay garantías en la autonomía y en la exclusividad, se debe resolver mediante un depósito. Entonces debemos acumular una determinada cantidad de agua. Este depósito va a estar alimentado de la red pública con una capacidad tal que satisfaga la autonomía, mientras que el caudal y presión se puede obtener mediante una estación de bombeo. Hay distintas formas de acumular esa cantidad de agua. Esto puede ser con depósitos en altura, con o sin bombas, depósitos a nivel o depósitos subterráneos. Dependiendo de las condiciones que tengamos de facilidad de construcción de cada uno de estos, será la decisión. En el caso de los subterráneos son prácticos desde el punto de vista que permiten un diseño compacto, pero requiere bombas que son bastante caras porque son bombas que tienen rodete sumergido y todo el resto de la bomba está sobre la cisterna, entonces son bombas que son bastante caras. Bueno, como siempre hay una valoración técnica y económica en estas cuestiones. Eso en cuanto a la autonomía, pero después teníamos otra condición que es el requerimiento de que el sistema sea automático. Esto implica que la red debe estar presurizada, dado que frente a una caída de presión de la red por apertura o activación de un rociador o de un hidrante del sistema de extinción, el sistema de bombas debe arrancar automáticamente. Esto, bueno, se ve en otra clase que es de salas de bombas. El sistema de protección contra incendio arranca automáticamente y es de parada manual, o sea, parada supervisada. Una vez que un operador constató de que no se requiere que el sistema siga funcionando, va hasta la sala de bombas y lo apaga manualmente. Pero para que el sistema arranque automáticamente y me entregue el caudal y presión determinado, se utiliza un automatismo que es que la cañería está llena de agua y está presurizada permanentemente. Para eso tiene una bomba que se encarga de presurizar, una bomba jockey, se llama bomba de presurización o de recalque o bomba jockey en inglés, que se encarga de mantener presurizadas las pequeñas pérdidas que pueda haber. Esa bomba tiene un caudal muy chiquito, un 1% del caudal nominal del sistema, de forma tal que si se abre un elemento de lucha contra el fuego porque tengo un incendio, entonces estiramos la manguera, nos ponemos en posición, un operador abre la válvula teatro para que circule el agua, comienza a circular el agua, el caudal, y el caudal va a ser el caudal de diseño por normativa. Ese caudal es muy superior a que la bomba jockey puede suministrar. Entonces, ni bien se despresuriza la red, hay un presostato que da una señal de arranque a la bomba jockey arranca e intenta presurizar. Como no tiene capacidad de suministrar el caudal de la demanda, la presión va a seguir cayendo. ¿Hasta dónde va a caer? Hasta que la presión llegue al punto de activación del segundo presostato, que es un interruptor de presión, para el cual está seteado el arranque de la primera bomba principal. Si la bomba principal falla, la presión va a seguir cayendo al punto de arranque del tercer presostato, que es de la bomba de reserva. Entonces ahí va a arrancar la bomba que va a entregar el caudal a la presión que necesitamos. Para que ese mecanismo automático funcione, necesitamos trabajar con la red presurizada y que las bombas arranquen por un escalonamiento de despresurización del sistema. Los parámetros caudal y tiempo se establecen en función a el riesgo a proteger, si es un sistema de control de supresión. Todo esto está determinado por la normativa de aplicación. O sea,
los parámetros caudal y tiempo salen en un sistema de protección contra incendio, no por criterio profesional o porque se le ocurre a alguien, sino porque está definido en la normativa. Puede haber alguna variación que el proyectista pueda evaluar, pero lo que se recomienda es estar siempre soportado por lo que dice la normativa. ¿Y qué normativas hay para el tipo de instalación que nos interesa? La NFPA es una institución que tiene un siglo de existencia y fácilmente debe ya haber generado 500, 600 normas o más para cada tipo de aplicación de sistema contra incendio. NFPA significa National Fire Protection Association, o sea, Asociación Nacional de Protección contra Incendio. Es una organización norteamericana, pero que se ha convertido en un estándar de facto a nivel mundial. Si bien los europeos tienen sus normativas, los rusos, los japoneses tienen sus normativas, la NFPA es de aplicación global. Entonces, la NFPA 14, dentro de las normas de protección contra incendios a base de agua, la NFPA 14 es la que se dedica a definir las condiciones que deben cumplir los sistemas de mangueras. Existe norma IRAM local, que es bastante antigua, deprecada, entonces la mayoría de los proyectistas utilizan NFPA, pero hace unos pocos años el Círculo de Ingenieros de Riesgo, que reúne ingenieros de seguridad de las compañías aseguradoras, emitió basado en esa norma IRAM y tomando cosas del NFPA, una guía de diseño de sistemas de hidrantes. ¿Para qué? Para aplicaciones de sistemas de mangueras en establecimientos industriales, que es una especie de normativa bastante simple de aplicar, bastante más fácil que otro tipo de normas, que es la que vamos a ver a continuación. Pero terminemos con los comentarios de tanques. El caso de la construcción de los tanques, hay distintos tipos de tecnologías que dependen de un montón de condiciones técnico-económicas. Tenemos desde cisternas o tanques de hormigón, tanques de mampostería, comunes con vigas y columnas de arrastramiento, tanques metálicos, con o sin patas, tanques australianos, tanque material reforzado de fibra de vidrio, PRFB, y tanque de materiales plásticos. Fíjense que hemos ido de lo más pesado a lo más liviano. En principio, este orden responde a cuanto más volumen de agua necesito acumular, es más económico o más práctico usar tanques de hormigón. Para pequeños volúmenes, tanques plásticos, PRFB. Para volúmenes intermedios, tanques metálicos. Pero no solamente depende de una cuestión de volumen y costos, también de disponibilidad, por ejemplo, de materiales. En el caso de que yo tengo una planta, por ejemplo, una planta de maní, una manicera, en el medio del campo, y necesita construir una cisterna importante, es muy probable que no tenga disponibilidad de hormigón elaborado para construir una cisterna de hormigón armado. No va a ir el camión con el trompito a llevarme el hormigón premezclado. Entonces tendré que prefabricar en taller las partes de un tanque metálico o encargarlo a un fabricante que lo montará in situ. Eso en cuanto a disponibilidad de material. Pero también puede haber ciertas normativas que indiquen cuáles son las tecnologías que me convienen para la construcción del tanque. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba tenemos cierta normativa
que establece que las construcciones en mampostería y en hormigón se toman como metros, metros cubiertos, metros de edificación. Entonces, una cisterna de hormigón armado se toma los metros cuadrados que ocupa como si fuese un edificio, mientras que un tanque metálico es una construcción temporaria. Entonces no importa. Esto es interesante, sobre todo para las industrias que tienen, muchas de ellas tienen el uso del suelo al límite, porque han construido naves industriales importantes y no pueden ampliarse más. Entonces, para no entrar en cuestiones de penalidades o conflictos con el municipio, es conveniente trabajar con tanques metálicos que con cisternas de hormigón, justamente por esta cuestión normativa. A pesar de que por ahí el tanque puede ser más caro que la cisterna cuando no tiene disponibilidad de los materiales en una ciudad. Bueno, esto es un plano constructivo de un tanque, que es este, y que justamente es un ejemplo de, bueno, es una autopartista, aquí de la ciudad de Córdoba, de que se iba a construir una cisterna en hormigón, y por esta cuestión que les digo de los metros cuadrados del municipio, se tuvo que pasar a construir un gigantesco tanque metálico de 340.000 litros para uso de incendio. Esos 340.000 litros salen de lo que establece la normativa. En este caso, la NFPA 13, que solicitaba eso para sistemas de rociadores para depósitos de plásticos. Bien, pero volvamos. No hemos terminado aquí, así que acá está. No, esto no. Este sí, ahora sí. Porque el Zoom me deja las instrucciones acá y no me deja ver. Bien, ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está faltando saber? Hemos visto, bueno, que las distintas posibilidades de tipo de cisterna, que cuál es la mecánica del fuego, que todo lo define que la normativa. ¿Qué define la normativa? Define los parámetros de diseño de mi instalación de agua contra incendio. Volvemos a recalcar que estamos hablando de una instalación de agua. O sea, los cálculos de fluidos son exactamente iguales que de la instalación de agua de enfriamiento, la instalación de agua de proceso o la instalación de agua potable. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar los parámetros de diseño. O sea, ¿quién me va a definir cuáles son mis parámetros de diseño para proyectar qué diámetros de cañería tengo que poner, etcétera, qué caudales y qué presiones? Bueno, en el caso de los sistemas contra incendio lo define la normativa. Y aquí tenemos una normativa que es la guía del CIR. ¿Y cuál es la mecánica, la lógica de todos los sistemas normativos contra incendio? Primero, se parte de lo que se llama un encuadramiento de riesgo. La normativa establece un encuadre de riesgo, qué niveles de riesgo tenemos, y en función de esos encuadres de riesgo establece las condiciones a cumplir. Y es así que, por ejemplo, cada norma de incendio tiene lo suyo, pero esta en particular clasifica, miren, a ver si tiene un título anterior acá, clasificación de actividades. Clasifica los riesgos por actividades, tomado de la NFPA 13. Entonces, tiene actividad de riesgo leve, que se incluye en esta categoría a las actividades caracterizadas por la inexistencia de almacenamiento y ausencia de manufacturas o procesos industriales. Se trata de establecimientos con cargas de fuego baja y riesgos intrínsecos bajos. Ejemplo: aparotel, hospedaje, clubes deportivos, establecimientos religiosos, museos, salas de exposición, etc. Luego tiene actividad de riesgo moderado grupo 1,
fabricación y ventas de acumuladores, fabricación y venta de artículos del hogar, artículos metálicos en general, fabricación y ventas, fabricación y envasado de bebidas no alcohólicas, refrescos, cines, fundiciones, frigoríficos, hilandería, etcétera. Da una serie de actividades. Los moderados grupo 2, que dice, comprende a los depósitos e industrias que en función de sus procesos, materias primas y productos elaborados o almacenados adquieren características de fácil combustibilidad, siendo relativamente difícil de combatir un incendio. Ejemplos: elaboración de alimentos para animales, elaboración de almidón y derivados, artículos de cuero, depósito de caucho, depósito de madera, astilleros, fábricas de moto, autos, guarderías náuticas, bueno, en fin. Entonces aquí ya incorpora material que tiene carga de fuego importante y depósitos. Y luego, por último, tiene un último riesgo de actividad, que es actividad de riesgo alto, donde coloca líquidos inflamables, etc. Por ejemplo, depósitos de algodón en fardo, fábricas de barnices, destilerías de alcohol, hangares de aviación, fabricación y depósito de plásticos esponjosos, refinerías de aceite, etc. Entonces, la normativa hizo un encuadramiento de riesgo por actividades. De ahí es que partirán los parámetros de diseño. Entonces, empecemos. ¿Cómo se determina el caudal necesario para el sistema? El caudal de nuestro sistema de agua contra incendios, nuestro sistema de mangueras. Dice, para el cálculo del caudal mínimo requerido por el sistema de incendio, se tendrá en cuenta un caudal de 500 litros por minuto por boca de incendio abierta. O sea, para cada boca de incendio tiene que haber un caudal de 500 litros minuto. Ya nos va a decir cuántas bocas abiertas simultáneas tengo que precisar. Dice, la cantidad de bocas a considerar dependerá del tipo de riesgo, determinado en 3, y la superficie calculada. Entonces, una vez que establecí a qué tipo de riesgo pertenece, según la actividad, el establecimiento que yo quiero proteger, ya sea riesgo leve, moderado 1, moderado 2 o alto riesgo, y dependiendo los metros cuadrados de superficie que ocupe, pongamos ejemplo, nuestro establecimiento que tenga 5.000 metros cuadrados, sea de riesgo grupo 1, dice que requiero un caudal de sistema de 1.000 litros por minuto. Fíjense acá dice 500 por boca, entonces 1.000 litros son 2 bocas. Bien. Y aquí al costado aparece otra cuestión más, que es tiempo en minutos. Me da la autonomía de funcionamiento. Entonces me dice el caudal total de mi sistema, dependiendo el riesgo que yo he clasificado, y los metros cuadrados de superficie, me dice el caudal que debe suministrarse y durante cuánto tiempo. Si yo multiplico caudal por tiempo, voy a tener el volumen de agua de mi reserva de incendio. Y es así que el segundo paso que tenemos acá, determinación del volumen de agua para el sistema. El volumen mínimo de agua se obtiene multiplicando el caudal de la tabla anterior por la duración de la demanda indicada en la columna tiempo. Y acá lo pasen limpio, entonces volvamos a nuestro moderado grupo 1, que tenía 5.000 metros cuadrados, dice que mi reserva de agua deberá ser de 45.000 litros. Entonces, mi tanque de agua contra incendio, mi cisterna de agua contra incendio, deberá contener exclusivamente para uso contra incendio una cantidad de 45.000 litros o 45 metros cúbicos de agua. Entonces ya sabemos 3 parámetros. Sabemos el caudal de mi sistema,
el tiempo de autonomía y de ahí derivado el volumen de agua de incendio. Y ahora, ¿qué presión de diseño va a tener mi sistema? ¿Cuál va a ser la presión a la que yo debo tomar para calcular las pérdidas de carga de toda mi cañería y seleccionar una bomba que tenga una presión determinada que compense todas esas pérdidas de carga y me produzca una presión determinada en el punto de consumo? Entonces la presión de la bomba de incendio será tal que se pueda lograr una presión residual mínima de 5 bares en la boca de incendio de posición hidráulicamente más desfavorable, considerando la cantidad de bocas abiertas con el caudal correspondiente por cada boca indicada en la tabla 4.2. En el caso de los riesgos leves, permite 3,5 bar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que excepto en riesgo leve, en mi caso era un moderado grupo 1, de 5.000 metros cuadrados, acá me dice que debo considerar para mi cálculo hidráulico 2 bocas abiertas, las 2 más lejanas al punto de suministro, y en la más desfavorecida, en la más lejana, debo tener una presión residual de 5 bares. Entonces, parto de esos 5 bares, le tengo que sumar todas las pérdidas de la instalación y me va a dar la presión de la bomba. Bien. Después la normativa sigue y irá a detalles de selección de cañerías, etc. Está muy linda, muy simple, muy práctica. Por eso yo siempre la doy en vez de entrar en la NFPA 14, que es bastante más compleja. Esta permite rápidamente poder proyectar una red de agua contra incendio de hidrantes en una planta industrial. Bien. Por hoy, este tema estamos. En realidad, protección contra incendio es un tema para muchas clases, pero tenemos una sola clase, así que vemos estos parámetros principales. O sea, que quiero que les queden claros cuál es la mecánica de un incendio, del fuego. Entonces, sabiendo cuáles son esos elementos que componen ese tetraedro de fuego, nos determinamos o podemos saber cuáles van a ser las mecánicas para extinguir, bloqueando algunos elementos. Y luego saber que una red de agua contra incendio es una red de agua industrial, solo que debe cumplir una cierta cantidad de disposiciones normativas, mientras que las otras son más laxas, más simples. En el caso de una red de agua contra incendio se deben cumplir una serie de normativas. Esos parámetros de diseño salen de las normativas y nos permiten diseñar la red ajustada a eso. El resto, el cálculo hidráulico, es como el cálculo de red de agua, mecánica de los fluidos. Es como hemos visto en la otra clase, por Hazen-Williams, se puede calcular las pérdidas tranquilamente. De hecho, es el modelo que se usa para la red de agua. Mientras no tengamos velocidades muy altas, si laboramos con 3 metros por segundo, 2 metros por segundo, usamos Hazen-Williams y todo resuelto. Bien, preguntas hasta aquí, chicos y chicas. Aquí en industria tengo más chicas que chicos, en mecánica son todos chicos. Profe, una consulta con el tema de hay que decir los temas de riesgo, leve, moderado, todo eso, Sí. hay que tener en cuenta qué variable, profe, de la empresa y todo. ¿Cómo que variable? Es en función de la actividad que se desarrolla Claro, en esa. Bueno, hay que ver cuál es la actividad principal. En realidad es un poco más complejo, porque habría que ver en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la de 19.587, establece qué tipo de actividad y cuánto ocupa cada una de las actividades. La actividad de mayor riesgo es la que nos interesa a nosotros. O sea, si yo tengo en una misma nave industrial, tengo un depósito de plástico al fondo y delante tengo oficinas, las oficinas, desde el punto de vista del riesgo, son inexistentes. Lo que me va a regir va a ser el depósito de plástico. Entonces lo voy a encuadrar, a menos que esté, bueno, ya es otro tema, que tenga segregación compatible con el nivel de riesgo, lo voy a encuadrar para el riesgo plástico. Entonces voy a tomar que toda esa área se puede quemar
culpa de ese depósito de plástico. Y voy a tomar todos esos metros cuadrados como un depósito de plástico. Y entonces caerá como riesgo alto. A pesar de que tengo una oficina y tengo el depósito, y capaz que el depósito es chico, pero el que rige es el mayor de los riesgos. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra persona más que quiera aprovechar esta oferta? Les voy a pasar, acá tengo el chat, el mail fvaldi@frc.utn.edu.ar. El que quiera el link de la grabación me manda un mail ahí, se lo envío. Porque no tengo dónde colgarlo. Aunque ahora en universidad, en la web, es universidad virtual, en mecánica estamos colgando los links dentro de eso. Así que cuando aprendan a dejarlo mejor, además de autogestión, voy a subir a universidad virtual los apuntes y los links. Pero no les prometo ya porque todavía no lo manejo yo. ¿No hay más consultas? ¿Lo mandó el mail? Porque yo no lo veo. El chat, a ver. Ahí dice fvaldi@frcutn.edu.ar. En el chat para todos. Fíjese, profe, que diga para... ¿por qué no nos llega? Sí, profe, no llega. Creo que mandó ahí en particular. Esperen un segundo. Acá dice everyone, ¿qué cosa? Para cada uno in the meeting. Dice everyone in the meeting. A ver. Va de vuelta. Es fvaldi. No sé qué le pasa hoy al frc.utn.edu.ar. Enter. Everyone dice. ¿Ahí fue? Ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no sé en qué estaba. Acá decía everyone in the meeting. Bueno, es lo mismo. Está everyone, sí. No sé. Bueno. Tiene demasiados seteos Zoom. Los vamos aprendiendo a medida que va saliendo. Bueno, consultas de lo que hemos visto. Sí. Ahí en el chat pusieron que lo puedes subir a WeTransfer. Y es gratis. O sea, está en un periodo de 7 días. ¿No? Lo que yo les mando el link y ustedes lo ven directamente de Zoom, en la nube de Zoom. O sea, es como que entren a WeTransfer, a cualquiera de esos, entran a la nube. De ahí, si lo quieren pasar de nube a nube, lo pasan tranquilamente, no hay problema. Porque si yo lo bajo en mi computadora, yo no lo bajo más acá en mi máquina localmente, porque son 200 megas, 150 megas cada chat, entonces tengo que subirlos a las nubes. Directamente lo dejo en la nube de Zoom. Me pasa un link y yo les publico el link y se puede ver en la nube. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, gente. Si no hay más, los dejo porque ya van a empezar la clase. Sí. Es decir que vamos a tener, para los distintos tipos de riesgos en una industria grande, vamos a tener varias instalaciones, ¿no? No. Van a tener una instalación que va a estar regida por el mayor de los riesgos. Ok. O sea, si hay, digamos, riesgo por las máquinas eléctricas, el C, el A, el B o el D, se elige... No, bueno, no. Me refería a la red de agua contra incendio. O sea, si yo tengo que definir sí. Bueno, los riesgos, esos son riesgos puntuales, son riesgos particulares. Si tengo tableros eléctricos y voy a tener equipos matafuegos de CO2 al lado de los tableros, para que si hay un incendio en un tablero de esos, se va a utilizar un matafuego de CO2 y no un matafuego de polvo químico, por ejemplo, o agua. O sea, cada tipo de riesgo sí va a tener su protección particular. Lo que digo es que
para definir la red de agua contra incendios, que es lo que vimos en la guía del CIR, y la reserva de agua, etcétera, va a estar definido por el mayor de los riesgos. Ahora puedo tener riesgos puntuales. ¿Sí? Perfecto, perfecto. De hecho, en una misma planta, si yo tengo varias redes de rociadores, no son iguales todas las redes. Va a haber, por ejemplo, una red de rociador especial para un depósito, que tendrá un rociador de un determinado tamaño, gigante, y para otras partes de las plantas serán rociadores estándar, más chiquitos. Pero el nivel de la reserva de agua va a estar definida por el peor de los riesgos. Y las bombas van a estar determinadas por el peor de los riesgos. Entonces, lo diseño para el mayor del riesgo. De ahí para abajo, todas las aplicaciones de riesgos más leves o más pequeños están comprendidas. El sistema funciona, porque está diseñado para el peor. Esa es la particularidad que tienen los sistemas contra incendios. Pero, Están profe, regidos se por toma... Sí, perdón. Se toma Sí. como si toda la planta, o sea, se toma toda la superficie de la planta considerando el mayor de los riesgos. En el Así caso de sería. esta guía del CIR, sí. Es lo que dice la guía del Bien. CIR. Es una guía de aplicación simple. Hay otras normativas más complejas que no es así. Entonces no puedo decir que la respuesta es sí siempre. Claro. Para esta guía que hemos visto de diseño, es así. Toma Perfecto. el área de la planta como si estuviera el mayor de los riesgos. En Bien. otras normativas no. Permite la segregación. Si yo puedo justificar segregación compatible con el tipo de riesgo, esto es, la resistencia de los muros tiene una resistencia al fuego, pero acá ya vamos a entrar yo doy incendios y explosiones en la licenciatura. Entonces vamos a entrar en un callejón sin salida y vamos a estar tras 10 de la noche. Pero bueno, vamos a aclarar. Si hay otras normativas en las que si yo puedo justificar la segregación compatible con los riesgos, no necesariamente tengo que tomar todo el área como el mayor de los riesgos, sino que solamente el área que está ocupada por ese riesgo. ¿Qué quiere decir? Claro. Que yo tengo que tener cerramientos, paredes, Como que portones se contra pueda el fuego, contener, etc. digamos. Exactamente, tiene que tener una resistencia al fuego que se mide hay un ensayo que se hace en el INTI, está estipulado en la normativa, en la 19587, que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establece cuántos minutos se deben cumplir una serie de parámetros de un material para que sea resistente al fuego, que es la no combustibilidad, la transferencia de calor hasta determinado tiempo, la no emisión de gases combustibles, la no deformación, etc. Bueno, si cumple con todos esos parámetros de ensayo, tiene una resistencia al fuego de tantos minutos. Por ejemplo, si cumple con todos esos parámetros durante 60 minutos, tiene un F60. Si tiene durante 90 minutos, F90, F30, etc. Entonces, en función de los materiales que yo tengo en determinada zona, que está cerrada, confinada con las paredes, si yo calculo la carga de fuego, y esa carga de fuego me dice que requiero cerramientos F60, entonces yo pongo paredes ensayadas F60, quiere decir que ese fuego no se va a propagar al resto de la planta durante 60 minutos, que es lo que me pide la normativa. Entonces yo sé que ese riesgo está acotado dentro de ese recinto. Y el resto de la planta puede ser otro riesgo tranquilamente, porque aseguré la segregación. Ahora, si yo no puedo asegurar la segregación, quiere decir que el fuego cuando pase, prende toda la planta completa. Entonces tengo que protegerla toda. Pero eso es otra cuestión que no está en las normas que hemos visto ahora. Las normas que hemos visto ahora toman toda la planta. Bien, perfecto, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? Arriesguen. Vamos a ver si el año que viene, pero el año que viene ustedes no van a cursar. Vamos a ver si ponemos una clase más, porque nos queda cortito dar incendio en una sola clase. Y si no, hagan la especialidad. Se reciben ingenieros industriales, pues hagan la especialidad en higiene y seguridad en el trabajo, y bueno, y yo les voy a dar incendios y explosiones. Vamos a tener 15 clases para ver. Bueno.
Entonces, bien, si no hay más preguntas, los dejo, ahí tienen el contacto, me mandan mail y les paso el link para que quieran. El apunte último no lo subí, los otros sí, así que lo subiré mañana a la mañana. Si no es esta noche, mañana a la mañana. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego, nos vemos.